Entonces, hermanos, quiero darle la bienvenida, quiero saludarlos a todos ustedes, los que estamos aquí congregados y los que están detrás de la pantalla, le damos la más cordial bienvenida a este culto del día domingo 3 de agosto. Damos gracias a Dios que estamos todos reunidos, estamos con salud, con vida y vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Vamos a iniciar con la oración. Amado Dios, quiero darte gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que tú permites que toda tu iglesia está congregada en tu nombre, Señor. Danos el día de hoy, Señor, que tu palabra edifique nuestra vida, que renueve nuestro entendimiento y que nos haga a tu imagen y semejanza. Cada día, Señor, queremos acercarnos a ser como tú, Señor. Bendice tu palabra que va a ser predicada en esta tarde, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú la has puesto en mi corazón para poder compartirla con tu iglesia, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, hermanas. Hoy tengo la bendición de compartir con ustedes la palabra de Dios, así que le voy a hablar de un tema que tiene que ver con la ofrenda. No se asusten, pues, no se trata de aquellas ofrendas de guerra y demás que nos pedían en las iglesias o las semi-iglesias donde hemos estado antes, manipulándonos a nosotros y manipulando a las sagradas escrituras. Si bien el dar no es el problema para nosotros, porque sabemos que Dios dio primero. Y si damos, porque le amamos. Y si lo amamos, porque Él nos amó primero. Amén. Y cada día que nosotros aprendemos el dar, estamos siendo transformados a su imagen y semejanza, porque Dios es nuestro ejemplo y Dios dio. El problema no era el dar, hermanos, sino la forma como lo hacían, manipulando las escrituras, torciendo la palabra, promoviendo la avaricia y la codicia. Todo esto creó en nosotros un anticuerpo al tema, y con mucha razón, pues al margen que la ofrenda era un mandato del Antiguo Testamento y es un mandato en el Nuevo Testamento, a diferencia del diezmo, que no es un mandato en el Nuevo Testamento, nada justificaba la forma como pedían las ofrendas, inventando tipos de ofrendas con nombres extravagantes, cada vez justificando tanta exigencia de parte de ellos. Y digo de parte de ellos porque no era de parte de Dios, ¿cierto? El tema de las ofrendas económicas y el diezmo, si son o no son mandato en el Nuevo Testamento, es un tema muy importante que no vamos a abordar el día de hoy. Es un tema muy amplio, muy profundo y muy necesario conocer a la luz de la palabra de Dios. Y quienes aún no han tenido la oportunidad de conocer qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia acerca del diezmo, les recomiendo que escuchen los diferentes videos que el pastor Nicolás García coloca en la web de la Iglesia Berea de Fuerteventura en www.iglesia-medioberea.com. Amén. Hoy me limito a decirles que la iglesia no está bajo la ley, sino bajo la gracia. El hermano Julio nos va a leer Romanos 6:14. 6:14, hermanos, dice la palabra. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. No estamos bajo la ley, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. Hoy vamos a hablar de la ofrenda, pero la ofrenda que agrada a Dios. ¿Les interesa saber cuál es la ofrenda que agrada a Dios? Amén. Entonces vamos a prestar atención. Para ello, la hermana Rocío nos va a leer la perícopa que está en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, que serán los versículos base de este estudio. Adelante, hermana Rocío. Leo, Filipenses Amén. 2, del 5 al 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Bendito sea Dios por esta porción tan preciosa de la palabra de Dios que nos habla de nuestro Señor Jesús, cómo entregó su vida como ofrenda por nosotros. Vamos a desarrollar esta perícopa para poder entender cuál es la ofrenda que agrada a Dios. Vemos por nosotros mismos y por la historia de la humanidad que al ser humano, el ser humano tiende a engrandecerse, quiere ser más, no a humillarse o a ser menos. Con Jesús pasó todo lo contrario, lo acabamos de leer. Jesús, siendo Dios, se humilló y tomó forma de hombre. Cuando uno tiene alguna posesión, por más pequeña que sea, se aferra a ella. No desea perderla, mas si bien aspira a ser más. A nadie le gusta retroceder, ¿o me equivoco? ¿Verdad que no? Al ser humano le gusta avanzar y le gusta ser cada día más. ¿Estamos de acuerdo en ello? Jesús hizo todo lo contrario. Jesús tenía la posesión más grande, pues no hay nada más grande que ser Dios. Aún así, Cristo no se aferró a su posesión. Jesús tenía una misión y todos lo sabemos. Esa misión requería de que se humillara dejando su máxima y más alta posesión que hay en los cielos y en la tierra, el ser Dios, creador de todo lo que hay. Y lo hizo. Y nos preguntamos por qué lo hizo. Jesús lo hizo por un profundo amor a Dios Padre y por ti y por mí. Lo hizo por un compromiso con el Padre y con la humanidad, porque nadie más podía hacerlo. Nadie más podía cumplirlo. Nadie más podía cumplir los requisitos. Nadie podía haber sustituido lo que Cristo hizo en la cruz. Él aceptó esta misión y la obedeció. Ser obediente es la primera característica de la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda, hermanos, no implica solamente dar dinero. Esto es lo más fácil, quizás. La ofrenda es nuestro tiempo, es nuestra preparación, es lo que debemos estudiar, cuando debemos de escudriñar y investigar la palabra de Dios. Es morir a muchas cosas, a los deseos de la carne, al relajo, a la comodidad en algunos casos. Si bien la ofrenda es para Dios, la recompensa es para todos nosotros. Es para mí y es para ti. Dios sabe esto y Dios nos llena de gozo porque cuando ofrendamos, cuando damos, la recompensa que nosotros tenemos no tiene comparación. Sabemos, por lo que hemos leído en Filipenses, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Esta exaltación es la máxima honra que un ser humano puede tener. Entonces, obedecer es la primera característica de la ofrenda que agrada a Dios. El verbo usado en el hebreo para la palabra obedecer en español, en hebreo dice eshma. Esto es un verbo imperativo, significa oír. Y no es cualquier oír, no significa solamente escuchar, sino es escuchar, oír la palabra y ponerla por obra. Cuando la primera vez escuché esta explicación en alguna oportunidad con el pastor Nicolás, sentí una cosa maravillosa en mi interior porque el idioma hebreo de alguna manera se parece al idioma árabe, el cual es mi idioma nativo,
Y me hacía recordar que cuando mi mamá quería darme una orden para cumplirla, me decía, oye la palabra. Y esto, oye la palabra, esta frase de 2 palabras, significa obedece. Si ella me decía, haz la tarea, y yo por allí andaba distraída, no hacía la tarea, luego de decirme, haz tu tarea, me decía, oye la palabra. Quiere decir, oye la palabra que te mandé antes de decirte eso. Que es decir, haz la tarea, obedece. Y es maravilloso porque cuando dice, oye la palabra, en nuestro caso, que estamos estudiando la palabra de Dios, es oír esta palabra, la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Escritura, oír lo que está en ella escrito, porque son mandamientos de parte de Dios. Vamos a ver qué dice Clemis, se nos puede leer Deuteronomio 6, 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5. Sí. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Esto es el primer mandamiento cuando un escriba en Marcos 12, 28 y 30, al 30 le voy a leer, cuando el escriba le dice al Señor Jesús, le hace la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, y le repite lo que acabamos de escuchar en Deuteronomio 6, del 4 al 5. Le dice, oye Israel, el Señor y nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Cuando el Señor Jesús aquí le está enseñando al escriba y a decirle, oye Israel, este es el principal mandamiento, que eso se conoce en el idioma hebreo como el Shema. Quiere decir, el mandamiento fundamental para la fe judía es oír lo que Dios está mandando y no solamente como una información o un conocimiento, sino para ponerlo por obra, para obedecerlo. Sabemos que obedecer en el idioma español significa cumplir o seguir mandatos, seguir instrucciones de otros. Amén. Entonces, el Señor que nos manda el día de hoy, obedecer. Cuando nos dice oye, es obedecer. Entonces, el obedecer es la primera característica de la ofrenda que agrada a Dios. Esta primera característica nos lleva a la segunda característica de la ofrenda que agrada a Dios y que es ser desprendidos. De no aferrarnos a nadie, a nada y a nadie. Observemos el versículo 6 y el versículo 7 en Filipenses 2. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Observemos aquí el uso gramatical de la preposición en la frase se despojó a sí mismo. No dice se despojó de sí mismo. La diferencia entre se despojó de sí mismo y se despojó a sí mismo, que en la primera, cuando dice se despojó de sí mismo, se trata de una pérdida o abandono involuntario, sin la intención activa de hacerlo. A cambio, se despojó a sí mismo, el cual está usada en el versículo de Filipenses 2:7, dice se despojó a sí mismo. Es un acto voluntario, una decisión consciente de renunciar a algo que posee o que pudiera disfrutar. Y esto es lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, al obedecer,
tuvo que despojarse a su condición de ser Dios. Nosotros, a cambio, los seres humanos, nos aferramos a muchas cosas, a nuestros títulos, a nuestros trabajos, a quienes amamos, a nuestro bienestar, a nuestra comodidad. Nos aferramos incluso a la ropa que ya no nos queda, ¿verdad que sí? ¿Ah? ¿O solamente yo? Nos aferramos, incluso hermanos, a nuestra nacionalidad. Sí, pues a nuestra nacionalidad, sabiendo que en nuestra ciudadanía no es de este mundo. Sabemos, como dice Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo sabemos. Aún así, a algunos de nosotros nos cuesta dejar este sentir por nuestra nacionalidad, del cual soy primera. Doy gracias a Dios por el lugar donde nací y donde nació cada uno de ustedes. Tenemos aquí de diferentes nacionalidades, aparte de la peruana, que es la máxima, tenemos a hermanos venezolanos que nos acompañan aquí en Lima. Tenemos a ustedes que están detrás de las pantallas, que son de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Chile. Tenemos a Gisela, el hermano Julio, en Estados Unidos. No sé cuál es tu nacionalidad, Julio, perdón. A ver si nos dices. Soy mexicano. Oh, hermano Julio, qué bendición. Hermano Julio de México. Tenemos de todas las nacionalidades, pero ¿qué nos une? Nos une una sola fe. Hablamos el lenguaje de la fe. Nos une Cristo. Aún así, hermanos, si quiero llamar nuestra atención a algo que es importante, el cual es sí, la identidad nacional y cultural es importante. Porque hay una batalla cultural donde quieren despojarnos de esta nacionalidad, de estos valores culturales que tenemos. Esta batalla cultural quiere quitarnos la identidad, quiere diluir en nuestra identidad para distorsionar nuestros valores. Aquí pues nosotros sabemos que nuestra prioridad o nuestra nacionalidad prioritaria es la celestial antes que la terrenal. Amén. La tercera característica de la ofrenda que agrada a Dios es que nos tiene que costar. Es la ofrenda que nos tiene que costar. Es el sacrificio que cuesta. La palabra sacrificio es sinónimo de ofrenda. Pues la ofrenda es la renuncia a algo valioso por algo superior. Para entender esta característica, vamos a ver dos ejemplos en la palabra de Dios. El primer ejemplo de nuestro Señor Jesús y del segundo ejemplo del rey David. Vamos a pedirle a la hermana Estela que nos lea segunda de Samuel, el capítulo 24, los versículos 24 y 25. Antes, para ponerles en contexto, quiero comentarles que David mandó a censar el pueblo. Esto era pecado porque era muestra que él confiaba en el número de los soldados que él tenía y no en Dios, que quien daba la victoria realmente siempre es Dios. Entonces, él mandó a censar el pueblo y entendió que era pecado y le pesó en su corazón y se arrepintió de este pecado y quiso levantar una ofrenda, un altar a Dios. Vamos a ver qué nos dice segunda de Samuel, capítulo 24, los versículos 24 y 25. Y el rey dijo a Anaún: no, sino por precio, te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuestan nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel.
Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios que en su palabra tenemos ejemplos y tenemos tantas historias y enseñanzas para nosotros ahora, para que entendamos que a Dios le agradó y aceptó la ofrenda de David, porque David se arrepintió, tuvo una correcta motivación, pero dijo, no quiero darle a Dios algo que no me cueste nada. Él ofrendó una ofrenda con sacrificio genuino que tuvo también un costo, y esta ofrenda fue acepta delante de Dios. Le agradó a Dios y cesó la muerte en Israel. El ejemplo de Jesús vamos a verlo en Lucas 22, 42, una parte. Ustedes saben que el Señor Jesús se fue a entregar su vida por nosotros a la cruz del Calvario y le costó muchísimo, pues antes de ir a la cruz, estando aún en el huerto de Getsemaní, en Lucas 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, médicamente, este fenómeno se conoce como hematidrosis. Es una condición médica rara, resultado de un gran estrés o ansiedad. Sabemos también que durante el camino a la Gólgota le costó este sacrificio, porque sufrió el desprecio, los insultos de los demás, sufrió el dolor de la corona de espinas, le costó hasta su vida misma. De estos dos ejemplos, vemos que la ofrenda implica algo que dar o algo que dejar. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Y aquí concluimos con la cuarta característica. La ofrenda tiene que ejecutarse. Jesús dijo, consumado es. Jesús efectuó la ofrenda muriendo en la cruz. No quedó en promesas, no quedó en dichos, no quedó en intenciones. La ofrenda que agrada a Dios sube a Él como olor fragante. Representa cuán agradecido está en nuestro corazón. La actitud con la cual damos determina si nuestra ofrenda es acepta, si está siendo agradable a Dios o no. Si hablamos de una ofrenda que agrada a Dios, entonces hay otra ofrenda que no agrada a Dios, ¿verdad? Le voy a leer Levíticos 10, 1 y 2 para entender qué es la ofrenda que no agrada a Dios. Levíticos 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Acá observemos, hermanos, que dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Antes dice que este fuego que él nunca mandó, un fuego extraño. ¿Cuál es la ofrenda que no le agrada a Dios? Es la ofrenda cuando la hacemos en la carne, cuando hacemos algo que no nos compete, cuando le servimos a Dios con nuestras fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Amén. Ser obediente, ser desprendido, que el sacrificio nos cueste, que algo debemos dejar o algo que debemos dar. Y por último, cumplir la ofrenda, ejecutarla, efectuarla. Esto es la ofrenda que agrada a Dios. Tenemos hoy la oportunidad para pensar, para meditar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo constituye una ofrenda que agrada a Dios? Debemos hacernos estas preguntas para saber cuál es la motivación detrás de lo que yo hago
y ofrezco como ofrenda a Dios. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis intenciones? Lo que yo hago, ¿lo hago de buena manera o regañadientes? Sabemos que los hijos, lo que tenemos acá, hijos, somos madres y padres la mayoría, mandamos a veces a nuestros hijos a hacer algo y ellos lo hacen de mala gana, pero al fin y al cabo lo tienen que hacer. Nos conviene hacerlo de buena manera, no quejándonos. Igual lo vamos a hacer, hermanos. Mejor obedezcamos de la mejor manera. Hagámoslo bien. Cumplamos estas características para que nuestra ofrenda sea agradable a Dios, para que nuestra ofrenda suba con olor fragante al Señor y sea acepta. ¿Cuántos desean que así sea? Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a orar para que cumpla en nosotros Filipenses 2:5, con el cual hemos fundamentado el estudio del día de hoy. Cuando dice el apóstol Pablo, haya en vosotros o en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo Jesús se humilló. Cristo Jesús se despojó a sí mismo de la posición de ser Dios. Cristo Jesús no se aferró a ella. Cristo Jesús efectuó la ofrenda y la ofrenda le costó. Amén. Vamos a orarle al Señor para que nos ayude a que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que seamos obedientes, que podamos despojarnos de todo a lo cual nosotros nos aferramos, que el Señor ahorita ponga en nuestro pensamiento, que nos traiga a memoria qué es lo que muchas veces nos aferramos a ello y impidamos que seamos obedientes al 100% al Señor. ¿Qué es lo que me impide dar una ofrenda fuera de tiempo o fuera de alabanza o fuera de una ayuda a alguien o llegar al culto, por ejemplo, puntualmente o dar la alabanza con todo mi ser, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, como el Señor así nos pide? Y nosotros sabemos que Dios no es deudor de nadie. Si Él nos pide porque sabe que seremos transformados a su imagen y semejanza, porque el ser humano a quien alaba es transformado a su imagen, a quien adora, a quien tiene en primer lugar, es transformado a su imagen y semejanza. Y el Señor lo sabe, por eso nos dio este mandato. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu maravillosa palabra escrita en tu sagrada escritura. Gracias, Señor, por tu ejemplo al morir por nosotros, al dar tu vida por nosotros en sacrificio. Gracias, Señor, porque tú no te aferraste a ser Dios. Tú te despojaste de sí mismo para que nosotros en ti tengamos este ejemplo, Señor. Tú cumpliste esta ofrenda maravillosa, Señor, para que hoy en ti tengamos salvación. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz y por tu ejemplo, porque solamente a ti debemos seguir, Señor. Ayúdanos a poner en nuestros ojos, en nuestra mirada, en ti, el consumador, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos a que cada día te conozcamos más para ser a tu imagen y semejanza, Señor. Ayúdanos porque somos seres humanos débiles, Señor, pero tu poder perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Que nuestra vida te agrade, que nuestra vida suba delante de ti como olor fragante, Señor. Que todo lo que hagamos sea para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, en esta tarde por la vida de todos mis hermanos que han oído tu palabra en esta tarde, Señor. Bendice sus corazones y ayúdanos a todos nosotros a ponerla por obra, a aplicarla, Señor. Te damos gracias por tu poder y por tu mover en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nuestros queridos hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo. Doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Amén.